algunos casos es alucinante el cambio que se produce en la medida de la desviación. En niños con estrabismo es brutal. En niños con endotropia no tiene nada que ver. Muchas veces no se puede medir el real porque se va a por encima de las 30 dioptrías, que es lo que permite medir el sistema. Y otra pregunta, desde que tienes el accidente, ¿cuándo sería recomendable empezar a trabajar? ¿Qué sería la lista? En mi opinión, cuando tiene un paciente un ictus, automáticamente los equipos de rehabilitación, por ejemplo, el logopeda empieza a actuar muy pronto, ¿no? Y el fisio también. Yo creo que tiene que haber unidades de rehabilitación que realizarse en el componente visual del principio. Ahora, en la fase aguda. Yo creo que es, no sé vosotros qué pensáis, pero no sé lo que pensáis. A ver, yo es que creo que era el segundo caso es del tercer nervio, ¿no? Del tercer paso. Vale, yo sí pensaba, bueno, que en una parálisis del tercero, por ejemplo, que nosotros nunca operamos antes del año, por eso, porque siempre va a ir mejorando, me parece bien, y yo creo que ese caso fue recuperándose porque fue recuperando la evolución, pero porque se recuperó el resto medial, que le ayudaste con el trabajo que hacía, pero es porque estamos en época que todavía, entonces yo creo que cuanto antes mejor, porque más lo vas a recuperar, pero yo creo que por eso también mejoró porque fue recuperándose, aparte que en el tercer nervio, el primer músculo que se recupera siempre es el resto medial, y tardan mucho más los verticales y es que se recuperan una vez, que a veces nunca, no sé si tú lo viste o lo has visto. Entonces me parece bien la rehabilitación porque le vas a ayudar y de hecho nosotros solo pondríamos, por ejemplo, en una parálisis aguda que consideramos aguda antes de los 6 meses, solo nos atrevemos a poner toxina en el resto lateral, pero para evitar que si está hacia afuera se fibrosa. Entonces, bueno, pues tú haces la rehabilitación y estás mejorando también. Pero 6 meses después, yo la bibliografía que he consultado, la mejoría es antes de los 3 meses y de los 3 a los 6. A los 6 sí que existe un cambio cerebral, ¿no? En un tercer nervio, hasta en un tercero, nunca puedes operar, incluso algunos artículos que dicen 2 años. O sea, que durante los 2 primeros años un tercero puede ir mejorando. Yo digo el recto medial, que me parece genial porque yo creo que tú le has ayudado, te vaya recuperando y por eso se ha curado el recto medial. ¿Eso se ha recuperado solo? Pues solo a lo mejor es lo que yo te digo. Nosotros, por ejemplo, como no hacemos esto, en el hospital ponemos una botulina para ayudar a que recupere antes el recto medial, porque a veces si el recto lateral se fibrosa, va tirando el ojo hacia afuera y no le deja recuperarse. Tú lo ayudas con esos ejercicios y con tu tratamiento y entonces me parece bien. Incluso, yo creo que es por eso cuando has dicho que pasaron 6 meses, porque pensaba que habían pasado muchos años, digo, ostras, es que 30 años con si la recupera un tercer nervio, no, claro, genial. Pero yo creo que se podría, pero si la ayudas mejor, porque tú no sabes si se va a recuperar. Es como si dices, ¿por qué le he puesto toxina si resulta que se hubiera recuperado solo? Pero tú le estás ayudando tanto con toxina como con tu tratamiento. El lenguaje, las unidades, los logopedas interiores. Claro, cuanto antes mejor, creo. O sea, yo creo que es precoz el tratamiento. Independientemente de la persona. Sí, mejor, claro. Peor cuanto más mayores, ¿no? A mí, yo lo que te quería preguntar, porque me ha sorprendido mucho, o sea, en el último caso, porque has dicho que tenía una ataxia cerebrosa. O era una, no sé, y que tenía la oftalmología intervencional del gobierno, pero era una ataxia cerebrosa. Porque eso va, o sea, ya, te dije, ¿tú crees que eso no es un tratamiento crónico para siempre? Porque la ataxia va a ser progresiva, o sea, vas a tener que estar todo el rato tratándolo, ¿no? Y he dado el alta en 6 meses. ¿No? Ahora veremos la evolución del paciente, ¿no? Ahora veremos la evolución del paciente. Pero la revisión a los 3 meses estaba estable, no sé, a los 6 ya, no sé cómo evolucionar. Ahora tengo JC, que eso sí que es degenerativo también, ¿no? Y lo que no sé es cómo va a evolucionar. Ha mejorado, pero probablemente empeore. No sé. Son cosas que sí, claro, haciendo la terapia. Yo creo que sí. O sea, que es un poco también. Sí, sí, además si no, los de casa todavía os oyen menos. Si no, es aquí.
después de intervención quirúrgica, ¿cuánto y cómo valores perder efectividad de terapia visual? ¿A quién va dirigida la pregunta? Ah, Pilar y a Raquel. Es que, a ver, por ejemplo, en la insuficiencia de convergencia, porque yo, por ejemplo, es que en los pacientes neurológicos yo no estoy puesta, o sea, no puedo opinar porque no sé ni cómo funciona la realidad virtual ni nada. Yo qué sé, es que depende del caso. Yo, por ejemplo, le preguntaba a Juan lo de la ataxia porque tengo un paciente que lo voy a operar dentro de poco, está ya en lista de espera de ataxia cerebelosa y la verdad es que a mí me daba miedo operarlo, no tenía ganas de operarlo porque digo, si es que va a quedar más, si es que es progresivo, le pedí permiso a los neurólogos ahora le dejan operarse, pero creo que va a quedar mal porque el paciente es que va a ir progresando. Todo lo que pasa es que el pobre está tan mal y los prismas no les afecta, ha hecho terapia visual y tampoco le ha ido bien, no sé qué tipo, porque no lo sé, porque nosotros en el hospital no tenemos, entonces van donde quieren, no sé cómo se lo han hecho ni nada, pero no va bien. La insuficiencia de convergencia, pues a todos los mandamos, si creemos que está indicado, los mandamos a hacer terapia visual y luego algunos pacientes vuelven y dicen, pues me ha ido muy bien o me ha ido muy mal, estoy peor, y entonces ya digo, bueno, pues vamos a operarles, por ejemplo, en ese caso. Es que depende de cada caso en particular. Porque vosotros, Pilar, en el Gregorio Marañón, ¿tenéis optometristas en plantilla o...? Sí, pero no hacen ningún tipo de ejercicios ni nada, no. Los optometristas hacen diagnósticos, o sea, por ejemplo, concretamente en Estrabismo no tenemos solo que nos ayudan con las pantallas, el videoculógrafo, pero no hacen, no. No hay preguntas en el chat. Bueno, el último caso ha dicho que era un traumatismo, ¿no? Que hace mucho tiempo. 30 años, un accidente trágico. Yo la mejora que es evidente, pero ¿la consigue mantener en el tiempo o tiene algún momento bonito y cada No, sí, ese seguro, ¿eh? Ese sí la mantiene. A pesar de pasar 30 años, se la consigue mantener. Tampoco llegó a alcanzar la relación de la visión binocular que tiene, tampoco sé por qué la tenía. Pero a lo mejor está asociada a tiempo. Sí, pero es muy curiosa ese síndrome tan marcado, ¿no? Pero lo mantiene. Y a lo mejor en la credibilidad ha sido increíble. No, porque va a ser más tiempo y Sí. Vale. Si en un caso que es reciente te pones el prisma en el ojo parético, ¿crees que eso puede ser contraproducente para la rehabilitación? Puede crear contracturas. Sí, de los dos, pero puedo decir contracturas. Nosotros siempre combinamos el prisma con oclusión y también con ejercicio de movilidad ocular. Pero yo creo que produce la contractura y depende de dónde pongas el prisma. Pero si queremos rehabilitar, creo que es importante cambiar la posición del ojo. Por ejemplo, una exotropia cardíaca. La única forma que tengo es ponerla delante del ojo y del ojo, para que fije el pared. Aunque va un poco en contra de lo que nos han enseñado siempre, ¿no? Pero ese ojo tiene que... Si pongo el prisma delante del ojo parético, no cambia su posición. Y si no se trata durante los 3 meses, ¿se ha indicado la oclusión alternante o algo? ¿Podéis ir a todas las Sí, nosotros siempre, cuando viene el paciente a urgencias viendo doble, sea una parálisis del sexto, el tercero, que son las que, porque en el cuarto no, porque como hace tortícolis, entonces no está mal y no le tapamos, al revés, le decimos que no tapen. Pero en un sexto, si está incómodo, sí les decimos que es mejor que tapen y les ponemos media, pero desde el principio, media, o sea, por la mañana. Yo, por ejemplo, les digo por la mañana uno, por la tarde otro, o si no, cuando salga a la calle, porque ellos prefieren taparse el ojo parético, que están mejor por el pace pointing, entonces digo, pues mire, en casa se tapa el bueno y en la calle se tapa el parético, para que estén todo el rato alternando. Sí, hasta que les ponemos la toxina, que la hacemos al mes y medio o así. Yo quería preguntar una cosa. Cuando has hablado que en las operaciones del oblicuo superior con baja cuantía, ¿no?, de desviación vertical,
que con el tipo de operación que hacíais había muy buenos resultados porque en adultos. ¿Ese tipo de operación también se ha probado en niños? Sí, también la edad media de adultos, pero sí ya hay artículos publicados y yo el último día hice un niño que no está metido en eso porque lo seguimos haciendo, pero eso fue ya el artículo publicado, que no incluye niños, y es lo que lo hago sobre todo en los niños, es bilateral, ¿no? Entonces, salvo que sea una paresia congénita de oblicuo superior que es unilateral, pero, por ejemplo, si es una hiperfunción primaria de los oblicuos inferiores y antes lo que hacíamos era debilitar mucho en un ojo y en el otro hacíamos otro procedimiento menor, pues estamos haciendo esto. Hacemos un retroceso del oblicuo inferior en un ojo y en el que tiene menos o casi nada para evitar luego que haya un cambio, pues entonces le hacemos esta operación. Y bien, fue bien, lo estamos haciendo también. ¿Y en casos unilaterales también? Sí, en los niños dices. Sí, pero lo que pasa es que un caso unilateral en un niño yo creo que no lo operaría porque esta operación sobre todo es porque tienen visión doble con 6 dioptrías prismáticas, que no lo compensa su capacidad de fusión. Pero un niño, si tiene tan pequeña desviación, no lo opero. O sea, lo hago sobre todo en los casos asimétricos, pero no creo, un niño que tenga una paresia congénita no tiene 6 dioptrías prismáticas de desviación, tiene 12 por lo menos, entonces no le hago esto. No, tendría que ser solo si es bilateral. En un caso unilateral no, porque el niño no va a ver doble. Bueno, es que te digo, porque justo este año sí que hemos tratado un par de niños con precisamente problemas del oblicuo superior y las indicaciones que nos daban eran bajitas. Eran de 6 dioptrías y de 4 10. Pero, de 2 o 4. Pero, o sea, en posición primaria tenían 4 o 6, por ejemplo, desviación. Y veían doble los niños, pero tendrían más de... Era el tortícolis. Claro, pues que a lo mejor... Una tortícolis muy marcada. Ya, pero en esos casos, claro, estás añadiendo ya que es un tortícolis severo que a lo mejor tiene, o sea, en el Vilchowski seguro que te sale un poco más, que está compensando con el tortícolis y parece que tiene menos, pero en ese caso no le hago esta cirugía, le hago una cirugía mayor, porque si no, no me arregla ni el Vilchowski ni el tortícolis, no. Le haría un oblicuo inferior o un oblicuo superior, un plegamiento, una restricción, sí. Bueno. Son precisamente unos casos que voy a presentar esta tarde. Entonces, vale. Nosotros sí que un poco lo hemos trabajado con prismas y con terapia visual. Y bueno, ahora no sé. Dale. Bueno, no sé si había alguien que quería hacer alguna pregunta más. Bueno, yo quitaría otra pregunta para Juan José. El test que has comentado de diplopia es DQ. DQ. Está gratuito, está en la página de que no me había quedado muy claro cuál era el nombre. No sé si tenéis ¿Alguna pregunta más? Hasta las 2 no tenemos el catering, así que aprovechar este ratito. Cuando son desviaciones menos de 6, un poco simplemente algo personal mío, no reparto. Las verticales como Sí, eso. Bueno, cada uno tiene su criterio ahí. Y luego quería preguntaros un poco para todos. A la hora de poner prismas, que muchas veces nosotros tenemos un montón de dudas, ¿no? A la hora de colocar un prisma, normalmente, ¿cuál es el test que utilizáis o cuál es el criterio? Supongo que depende de cada caso, ¿verdad? Pero un poco cuál es el criterio que utilizáis, si podéis decir un poco. Yo, por ejemplo, de magnitud. O sea, yo más de 6 vertical no pongo, máximo 6, y horizontal más de 10 tampoco. Y prefiero en un ojo también, como él, no lo reparto, sino que prefiero ponerlo en un ojo. Y ese es mi criterio. Luego, pues también lo derivo a una óptica así de confianza que nos ponen y si tienen cualquier problema, pues me llaman y me dicen, pues mira, a mí me sale más esto, pues sí, fenomenal, porque no tenemos tiempo nosotros para probarlo en la consulta. Entonces lo derivo a la óptica y ella ya lo prueba y me cuenta, me llama y ya está. Pero si es
más de 6, pues por eso estas cirugías, porque ya prefiero operarlo. Y Juan, pues que pones entonces más de 6, porque antes hemos visto que ponías, ¿no? Sí, yo pongo el primero con el que está el paciente euforia. Y uso el cover test para determinar esa distrofia o euforia. Intento poner siempre siempre me gusta que quede siempre cierta reserva referencial en el paciente. Y para calcular los prismas sueltos. Como tener la desviación principal primero, compenso la principal y luego la secundaria. Una pareja del sexto con componente vertical, pondría primero la horizontal, luego la vertical, una pareja del cuarto al revés, ¿no? Y ¿qué más deciros? Bueno, y el cálculo, hacer un cálculo vectorial para saber cuál es la resultante. Eso lo hago sí. Si tú calculas la potencia y el ángulo resultante. Entonces luego, pues con el mismo prisma tallado, veo si el paciente deja el doble. Luego solo comprobarlo también como solo con el Fresnel, con la dimensión elevada, hay unas gafas que comercializa, se puede decir. Sí. La información es optométrica, que está muy bien, que pegas al Fresnel y está genial. Pones encima la gafa. ¿Pero hasta cuánto te aguantan los horizontales? O sea, si lo pones en un ojo, 25, 30. Yo alguna vez sí que he puesto potencias máximas, pero por ejemplo en pacientes que son eso, pues que ya no se han operado, que van mal, y para alejar las imágenes, más que para intentar la fusión, para alejar las imágenes. En este caso, en algún paciente sí que tuvimos con enfermedad neurológica, que no me acuerdo ahora el diagnóstico, hicimos, pero por eso, con ese doble de horror fusionis, como has comentado, para separar mucho las imágenes, porque si es un horror fusionis, me sorprende mucho que puedan fusionar, que me parece que tu primer caso era un horror fusionis, ¿no? No. Vale, ya había entendido que era un horror, digo, si es imposible que fusionen, ni con prima ni nada. Había entendido que sí. La manera positiva, cuando hay un ictus del cerebro que afecta a la dermis, pues ahí he encontrado con errores fusiones que no soy capaz de conseguir fusionar. Por eso es que, y luego una pregunta que tengo, por ejemplo, si tú tienes además una diplopia vertical, una osquilosa por un nistagmus, que has dicho, ¿eso te lo arregla la osquilosia secundaria un nistagmus por un ictus cerebral? ¿Te lo arreglamos? No, ¿verdad? Nunca. Pero ni con nada. Nosotros con toxina solo ponemos en pacientes encamados porque tampoco bien. Probamos, los neurólogos tampoco porque los mandamos a que le pongan canal de mantino y tampoco. Tú habías conseguido eso. Un fracaso absoluto. Lo único que en el paciente que has dicho solamente tenía oscilopsia en la extremidad lateral. Algo muy típico de confidencial y me molesta muchísimo. A veces te quejan, ¿no? De la visión borrosa al primero. Es que, ¿sabes qué pasa? Claro, es que viene con visión doble. Entonces yo creo que el doble es horrible. Y emocionalmente para estos hombres, por ejemplo, de las silla de ruedas, pues ahora el parche le llaman el pirata. Entonces, para él, el quitar el parche también a nivel emocional, a nivel autoestima es importante. Entonces, como viene con el parche puesto, en consulta, le pones un freno y sale con sus gafas, con sus frenos, sin ver doble, es una potencia elevada y amoroso, creo que se tolera esto. No, yo quería preguntarle, porque los Fresnel a partir de neuropolimetrías ya te baja mucho la boleta visual. Entonces ahí, si vas a prescribir dente, ya repartes, no repartes 50-50. Nunca reparto. No repartes. Porque reparto de fastidio los dos. Ya. En cuanto a los Fresnel, que también cuando son muy altas, pero es que suprimen. Entonces, sí, es que suprime. Si suprimen, entonces les estás ayudando, porque le quitas la imagen. Claro, exacto. Es que además muchos casos, por ejemplo, ahora estamos viendo mucho, que no sé si era que lo no, yo ahora estoy viendo en potencias bajas diplopias maculares que como tienen una alteración de los fotorreceptores, es lo que se llama diplopia macular por una discrepancia entre la fusión periférica y central, y no hay manera, y con el prisma en la gafa es peor. Te dicen que mandes o un scotch en el papel emborronar el cristal o un filtro de Van Herter o si no incluso un presón.
para eso, para suprimir la imagen, no para fusionar, porque no vas a conseguir nunca. O sea, hay una rivalidad. Entonces, por el problema de, pues, por ejemplo, las membranas fibretinianas, ¿no? Que eso es. Claro, claro. La grafobia funciona mucho la receptor. Pues no, mira. Estaba a punto de traer en casa Pues, la grafobia. pues es un grafobia, pues explícalo, porque en teoría lo que dicen los americanos es que le pongas el scotch, ni siquiera prisma, porque con un prisma es peor, un prisma montado en cristal, o que uses el presón o el scotch, papel celofán, que yo se lo receto al paciente, vaya y se pega y tal, pero por si te mejora con eso, ¿De qué? Es que no lo digo. realidad virtual, el drafobia, que es lo de la fobia arrastrada, que se llama. Si va bien la realidad virtual, pues se La fobia arrastrada, pero por una membrana neovascular o por una membrana epirretiniana, pues algo que entre pues, una membrana neovascular, y entonces como no coinciden los fotorreceptores de un ojo con los del otro, te dicen que no montes el prisma en la gafa porque entonces vas a provocar mariodiplopia. Entonces los americanos lo tienen esto súper estudiado, pues de realidad virtual yo no había leído nada. Claro, porque en realidad virtual pues está el estímulo, pues solo sea un estímulo central sin periférico. Entonces tú puedes trabajar en la fusión central, sin que haya estímulos periféricos que disturben, poco a poco van a tener estímulos periféricos. Entonces, funciona muy bien. ¿Y tienes muchos casos que han mejorado? 3 casitos tengo. ¿Y es conseguido? Pues Sí, bueno, depende también el ambiente. Hay veces en los que no consigo fusión, cuando hay mucha información periférica, pero en el día a día mejora muchísimo su calidad de vida. A mí pasamos usted de calidad de vida y mejoría significativamente su calidad de vida. Porque puedes entrar de imagen y trabajar. Claro, porque en el virtual los periféricos costan. Pero luego en la vida normal no va a pasar, o sea, se les va a quedar bien ya siempre. Depende del ambiente, ¿eh? Pero sí ellos comentan que los momentos de diplopia aparecen en menos ocasiones. Sí, claro, que sí, es lo que se trata, porque como no se van a curar nunca con los profesores, se trata eso de que se acostumbren lo que dicen. Y me pregunta si los ojos están alineados. Por ejemplo, ayer tuve una señora que había operado de un agujero macular, entonces ella me dijo que tiene esa distorsión, pues no de la macular y que no puede, una señora que le han operado de un agujero macular, le ha quedado el agujero cerrado, pero tiene una distorsión macular que le genera una distorsión visual constante y que, claro, no se puede corregir porque no hay ninguna otra cirugía que realmente sí un éxito de la cirugía, pero hay una alteración anatómica. Entonces, para ese caso también... Es que ese es el caso que decimos, pero normalmente son pacientes que tienen 2 dioptrías verticales, por ejemplo. Entonces, tú le pones el primer dedo y te dice, ya no veo doble, y de repente dice, ay, vuelvo a ver doble. O sea, es que tienen 2 máximo 3, entonces es lo que dicen que no le pongas un prisma en la gafa porque entonces va a aumentar la desviación y va a empeorar. Y es lo que dice Juan, que eso se arregla con la realidad virtual, que tiene 3 casos. Yo lo que hago, bueno, que está muy bien, yo lo que hago es eso, tranquilizarlos y decir que se adapten, que es por eso el problema, y que como es intermitente, porque de repente están mirando el ordenador y lo hacen, entonces cierran los ojos, miran a otro lado y ya se les ha quitado. Entonces, si están muy incómodos, que se compren el prisma presón, se lo pongan, se lo quiten y así. Joder un poco con eso. Si es más, le puedes operar, pero si es que suelen ser 2 días. No tiene arreglo. Es como, consulta como decías antes, aunque eso tiene la grafobia, porque ven doble con la luz encendida y no ven doble con la luz apagada. Sí. Pues una linterna con luz apagada, una visión doble, de la luz de doble. Sí. Pero además es que es como a veces eso, por ejemplo, porque dicen que si tú oscureces toda la habitación, tienes que oscurecerla todo, con que haya un monitor encendido ya no funciona. Entonces tienes oscurecer todo o crear el que es del ortotipo marco, que es que te fijas en la letra del centro y la ven simple y el marco lo ven doble. O al revés, ven el marco doble y el centro lo ven en doble y el otro simple. Si no, pero bueno, ya se quedan tranquilos, ya saben que por eso ya es bastante, no te lo he dicho.
Lo que quería preguntaros también, porque yo hay veces que sí que utilizo cuando son incluso para poder dividirlo entre los dos ojos, no poner un Fresnel, igual para probar sobre todo lo que utilizo son las mapas de prisma rotatorios. Incluso a veces que cuando son oblicuos también lo puedo utilizar, sobre todo lo que es claro, para probar. Hay veces que incluso se las dejo quizá incluso durante una semana y tal, con un paciente que hemos tenido ahora con Parkinson, que le hemos puesto, pero recordar que eran más de 10, si eran, me parece, 12, pues 12 entre los dos ojos. Entonces ahí sí que se las hemos dejado y se las hemos... Pero con la montura de pruebas, dices. Son unas monturas que son más para necesitar, sí, está igual fuera, en la paella, Sí, que la montura no, en realidad es una montura que lleva como una goma y donde ponemos prismas que son circulares y que podemos cambiar. ¿Los de la caja? ¿Los de la caja de pruebas? No sé. Son de la caja de pruebas. No. Sí, es hay azules, verdes, que dependiendo del fabricante. Entonces ahí sí que yo se los coloco, sobre todo en este paciente de Parkinson, también más que nada porque al tener Parkinson no sabíamos si iba a fluctuar a lo largo del día. Y entonces ahí nos funcionaba mucho mejor precisamente lo que es con esta gafa, que la agudeza visual era mucho mejor que con los prismas de Fresnel, que también lo probamos para dejárselos y tal. Pero así con... En convergencia, con terapia visual no funciona. En el estudio, en los casos fracasados, todos se tienen convergencia con Parkinson. Entonces, me ha parecido súper interesante. Sí, porque van fatal. Con el Parkinson. Sí, yo esos son los que opero porque los mando a hacer ejercicios y lo mando a sitios que sí, yo sé que son buenos y tal, que lo hagan, pero es que me vienen y me dicen, mira, no admite ejercicios, están fatal, y entonces al final son los que hemos decidido operarlos para darles algo. Este caso en realidad era una endo con una desviación vertical. Entonces, de todas formas, tiene también problemas de convergencia porque no converge. Pero sí que la endo con una desviación vertical, al principio era incapaz de ir solo por la calle, porque, claro, al ver doble, sobre todo veía doble mirar hacia abajo y ahora la verdad es que muy bien. Y las gafas que son un poco ortopédicas, porque claro, no se las ponía encima de las suyas, pero claro, iba también con ellas que las llevaban. También sería como la opción. Sí. Una pregunta, en casos de parálisis, cuando prescribís los prismas, independientemente si es del ojo paralítico o del director, ¿la cantidad es la misma o puede variar? No, es distinta. Si se lo prescribes en el... O sea, y además es que, por ejemplo, a la hora de operar también influye mucho porque si está fijando con el ojo parético, la desviación aumenta. Entonces tienes que tenerlo en cuenta para que los prismas de prisma en el director o más cantidad de prisma en el paralítico. Claro, pero es distinguir entre rehabilitación y desarrollo permanente. La rehabilitación va a ser un tiempo corto. Sí, por eso, que cuando rehabilitas lo vas cambiando según va evolucionando, pero si ya puesto uno fijo, se suele poner más en el paralítico o más contrario. Yo pongo una regla 2-1, el doble del paralítico. El doble en el paralítico. Es una regla que es igual, una regla 2-1. Pero por todos los padres del mundo. Exacto. Hay una regla 2-1, pero bueno, sí, ya. Para cuando, en el último caso, los demás gemelos los uso para la terapia o para diagnosis, es que se me ha hablado porque como ya nosotros ponemos primas gemelos a las diagnosias, siempre la dirección de la visión del campo visual y inclusión para cerca. Porque son bien tolerables, suelen ser 5 o 6 dioptrías. En caso que una diagnosia derecha, base temporal, ojo derecho, base nasal, ojo izquierdo. Y les pedimos que hagan un montón de actividades en cerca. Es una especie que crea un trampantojo para el cerebro. El cerebro empieza a recibir información del campo azul, hay un desplazamiento de imagen. Entonces pedimos que vean películas, que hagan sudokus, que hagan siempre en visión próxima. ¿Vale?
Para visión lejana hace falta potencia de 16 dioptrías, que eso es inviable, no son soportables. Pero en este caso se soporta muy bien, mejora mucho la lectura. Libera la zona ocular. Y luego ya por último quería preguntaros también, pacientes que en realidad teniendo los dos ojos abiertos, me ha pasado con pacientes con una anorexia. Son pacientes que en realidad tienen un estrabismo, no tienen visión doble porque tú les haces la prueba de visión doble y no tienen visión doble, pero sí que es verdad que o bien no empiezan a guiñar un ojo o ven peor con los dos ojos abiertos. Eso no sé si os ha pasado. A mí esos pacientes me da mucho miedo operarlos y además hace poco hice una serie de casos que antes los habíamos operado porque siempre nos liábamos con el campo, hablábamos con los de glaucoma. Entonces, claro, si tiene una niña homónima que está con el ojo para afuera, no ves doble, como los operes, les provocas tú la visión doble, porque además es que ellos amplían su campo de visión a base, porque no ven por un lado, a base de la exotropia, se piensa que es por eso. Entonces es una exotropia variable, a veces más, menos, a veces se acostumbran y no ven doble, pero otras veces sí, y esos desde luego yo no los opero, porque entonces les voy a empeorar, les voy a reducir el campo visual y se van a volver a ir para afuera en el mejor de los casos, o sea, sí. Pilar ha comentado antes que en el caso de la análisis del CEPA, que se esperaba que hasta 2 años pudiese haber evolución. En el cuarto y sexto más o menos es intervalo, ¿o cuánto? Es menos, en el sexto 6 meses, pero en el tercero siempre te aconsejan que esperen 2 años los neurólogos o neurocirujanos porque piensan que puede haber mejoría. Y sobre todo el recto medial, que no sé por qué es el que se recupera mejor y el primero. Y luego los rectos verticales, yo tengo pacientes que han tenido un aneurisma y que han mejorado en posición primaria de la mirada, se ha resuelto la desviación horizontal, que encima es la que mejor nosotros podemos tratar con tosina, y en cambio la vertical nada. Pero en el sexto al sexto mes lo puedes operar, porque si se ha recuperado ya. En el caso, por ejemplo, si queremos hacer terapia, pues lo lógico sería que hasta 6 meses podemos esperar avances. Claro, es que yo creo que es que la terapia yo la haría desde el principio. Porque, no, sí, claro, puede hacerla, pero pensar, vale, igual hasta dentro de 6 meses nos ha quedado quieto el nervio. Sí, que es cuando nosotros podemos operarlos. Claro. Para que sea un estudio, si se comparase la evolución, haciendo terapia sin hacer terapia, sea lo único. Y luego también mucho cuidado con lo que ha dicho Raquel, porque a mí me ha pasado también de pacientes que te crees que tienes una parálisis del cuarto, del sexto, lo que sea, y ahora los neurólogos lo tienen muy en cuenta, gracias a Dios, porque antes no, de que puede ser miastenias. Es que estamos viendo un pico de incidencia bestial en gente mayor, que yo, como ya me harto de esperar a que lo vea un neurólogo, se lo pido yo, entonces le pido los anticuerpos anti-MUS y anti-ACH y me salen positivos. Entonces ya no los puedo superar, los mandas ya preferente al neurólogo, porque hay muchísimos. Porque, por ejemplo, pacientes con miastenia también a la hora de terapia, pero a la hora de hacer terapia visual, ¿qué tal? Pues fíjate, yo me sorprendí porque en el último congreso, que yo hablo de ortóptica porque hay ortoptistas en América, ¿no? Y entonces en Latinoamérica hay muchos ortoptistas, hay mucha ortóptica. Entonces me sorprendió porque en el último congreso del CLADE en Guatemala, una dijo que había recuperado, que me sorprendió muchísimo, una miastenia gravis haciendo ejercicios. Se había quitado la visión doble y la desviación. Yo aluciné, claro. Mi experiencia es muy mala, porque hay recidivas, al final, igual das el alta porque eres bien y acabo en mes desesperado, ¿sabes? Hay que avisarlo siempre, además, es que no, los tipos malos. Incluso con el tratamiento, o sea que... Bueno, pues muchas gracias a los tres. Un aplauso. Ahora, si queréis, nos podemos ver los pósters, estamos un poquito en los stands y a las 2, ¿a qué hora es, Conchi? Venga, y a las 2:10 nos juntamos en la cafetería para... ¿El qué? Eso, para el picoteo.
No, pero